Libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 7. Santo Dios. Dios nos ha bendecido en esta tarde. Vamos a la palabra de Dios. Y hoy tenemos un tema muy interesante. Gloria a Dios. Libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 7. Y dice la hermosa palabra en el trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la iglesia dice: voz de Dios hecha letra y reza de la siguiente manera: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Repito nuevamente ese texto escritural. Proverbios capítulo 1 versículo 7, y dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Hoy vamos a hablar bajo el tema inteligencia artificial versus inteligencia espiritual. Vamos a inclinar vuestro rostro y vamos a orar en esta tarde. Padre, gracias por esta palabra que vamos a disertar, que vamos a enseñar, que vamos a razonar, Dios de los cielos. Te doy la gloria y te doy la honra, Espíritu de Dios. Y te pido, Padre, que tú ministres de acuerdo a la necesidad de cada niño, de cada joven, de cada adulto, caballero y dama, y que sea suplida para tu gloria. Y aquellos que nos ven a través de las redes sociales, te pido que esta palabra cale hasta lo más profundo de los corazones y que transforme, sane, liberte y haga el milagro, Dios del cielo, no importando la distancia, porque enviamos una palabra de fe sobre esas personas que nos van a estar viendo. Te pido, Dios, en el nombre de Jesús, que tú te glorifiques y que no me quites, sino que tu gloria descienda a este lugar y ministre de acuerdo a la necesidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Santo Dios, puede tomar asiento. Hoy vamos a hablar un tema muy interesante. No sé si puedan poner la gráfica. Yo puse una gráfica por ahí, algo muy bonito. Hoy vamos a estar hablando sobre inteligencia artificial versus la inteligencia espiritual. Hoy vamos a comenzar y yo quiero que hoy ustedes me sigan con las escrituras. Yo quiero que ustedes pongan esta palabra que vamos a hablar, que vamos a predicar en sus corazones, porque es un tema muy crítico en este tiempo. Este tema que vamos a hablar sobre la inteligencia artificial y la inteligencia espiritual, debemos de hablarlo a esta generación que se va levantando y a todos los hermanos que van llegando a esta hermosa congregación. Por eso hemos titulado este tema, por eso hemos decidido hablar de este tema. Y si nosotros definimos, escúcheme bien, si nosotros definimos la palabra inteligencia, la vamos a definir según la capacidad de entender o de comprender. La inteligencia también es la capacidad de resolver problemas. Para los hebreos es algo muy distinto. Para los hebreos la inteligencia, en este caso la sabiduría, tiene que ver con el conocimiento práctico de las cosas tanto humanas como terrenales, como espirituales, como en lo divino. O sea que para el hebreo, para el judío, la sabiduría es tanto terrenal como divino. Ahora, la inteligencia, si la definimos, es la capacidad que usted tiene de razonar, es la capacidad que usted tiene para resolver problemas, es la capacidad que usted tiene para entender. La sabiduría se expresa sobre todo en la capacidad de guiar. Yo quiero que ustedes me sigan con este término: la capacidad de guiar y llevar buen término la propia vida de uno. O sea que es conducir la vida hacia la propia autorrealización. Y aquí es donde yo quiero hablar un poco primero, o una manera introductoria. Vamos a hablar de sabiduría antes de entrar a lo que es la inteligencia artificial. Si nosotros vamos al principio, a las Sagradas Escrituras, y esto lo hemos ido estudiando en el libro de Génesis todos los miércoles, y si usted no ha sido partícipe, todavía tiene oportunidad de estar aquí los miércoles para que aprenda y pueda desarrollar más el criterio bíblico, la sabiduría bíblica, ya que estamos discipulándonos y estamos estudiando el libro de Génesis. Pero cuando nosotros vamos al libro de Génesis, vemos el principio, vemos que el hombre fue creado a la imagen, y dice la Biblia, conforme a nuestra semejanza. El hombre
antes de la caída, antes de que el hombre pecara, el hombre estaba muy cerca o estaba de la mano de la fuente de la sabiduría. Escúchame bien, el hombre antes de que pecara, el hombre antes que fallara, el hombre antes que fuera expulsado del huerto del Edén, el hombre vivía junto a la fuente de la sabiduría. ¿Y quién era la sabiduría? Esa sabiduría era el Padre Creador, era el Padre que estaba presente en el huerto del Edén. Y cuando el hombre estaba en el huerto, el hombre estaba cerca a la sabiduría. Por tal razón el hombre era un hombre sabio. El hombre caminaba en sabiduría porque estaba cerca de la fuente, que era el Dios omnipotente, el omnisciente y el omnipresente. De hecho, uno de los escritos o uno de los apóstoles lo define como el alfa y el omega en el libro de Apocalipsis capítulo 1. Cuando el apóstol Juan dice que la palabra, el verbo hecho carne, lo define como el alfa y el omega, le está diciendo al que está leyendo: ¿sabes qué? En el alfabeto griego hay unas 26, 27 letras, y si usted combina las letras, usted va a tener una cantidad de palabras y de conocimiento. Pero cuando el apóstol dice: Jesús, yo soy el alfa, yo soy el omega, yo soy el principio, yo soy el final, le está poniendo un límite. Escúchame bien, mira lo que le estoy diciendo. El escritor le está poniendo un límite, pero la realidad era para que el lector, cuando leyera, se percatara y tuviera el conocimiento de que el alfabeto griego empezaba con el alfa y terminaba con el omega. Todo esto que le estoy diciendo es sabiduría y conocimiento. Pero el mismo Jesús no se sostiene y no se apoya de un alfabeto, sino que Él es el verbo, Él es la palabra, Él es la sabiduría, Él es el conocimiento. No importa cuántas letras tenga un abecedario, Cristo es el alfabeto, aleluya, el alfabeto supremo. Y eso yo le llamo sabiduría. O sea que Cristo, siendo el enviado, hecho verbo. El libro de Juan capítulo 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Verbo es palabra. O sea, cuando nosotros hablamos de sabiduría, hablamos de Jesús en el Nuevo Testamento. Cuando hablamos de sabiduría o de inteligencia espiritual, hablamos de un hombre que fue a la cruz y murió por todos nosotros. De hecho, cuando Él descendió aquí, me llama mucho la atención, porque el mismo Juan, que lo describe como el alfa y el omega, también lo describe en una de las iglesias del Apocalipsis, a la iglesia de Sardis, capítulo 3, versículo 1, dice: y aquel que tiene los 7 espíritus. Pero esos 7 espíritus, ¿cuáles son los 7 espíritus? Isaías capítulo 11 versículo 1 dice: y saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoño de sus raíces, y reposará sobre ¿quién? Sobre Jesús. Reposará el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. Entre más tú te acercas a Jesús, más sabio tú eres. Gózate. Entre más tú te acercas a Jesús, más sabio tú eres. Más cerca de la fuente de la sabiduría vas a estar. Y escúchame bien, inteligencia no es lo mismo que sabiduría. Yo la defino totalmente distinto, y posiblemente alguien me diga a mí: no, pastor, son la misma. Yo lo defino distinto, porque sobre la faz de la tierra han habido hombres muy inteligentes, pero su corazón muy alejado de la fuente de la sabiduría.
Y hay gente que no son tan inteligentes, o sea que su IQ o su coeficiente intelectual es por debajo, pero se han acercado a la sabiduría. Y cuando tú te acercas a la sabiduría, tú no necesitas de la inteligencia, tú lo que necesitas es a Jesús de Nazaret. Yo recuerdo cuando yo estudiaba en la universidad, yo le decía a mi mamá: mami, voy a tomar un examen. Y yo no era de esas personas muy inteligentes en el salón. Tengo mi conocimiento, pero no sobrepasaba en mi clase. No sobrepasé en las clases de la universidad. Pero yo reconocía que cuando iba a tomar un examen, yo le decía a mi querida madre: madre, ora porque hoy tengo examen. Y mi mamá oraba y yo oraba. Yo estudiaba, hay que estudiar obviamente, hay que prepararse, hay que ir al libro, hay que leer, hay que estudiar, hay que escudriñar. Pero dentro de todo, créeme que si tú te acercas a Dios y tú te acercas a Jesús, la fuente de la sabiduría, entonces serás prosperado, serás bendecido, tendrás el conocimiento y podrás tomar decisiones que hoy día tú quieres tomar. Pero si te acercas a Dios y te acercas a Jesús, esas decisiones serán mucho mejor que tomarlas sin Jesús de Nazaret. Porque te tomas el riesgo de que tomes una decisión incorrecta. Por eso Isaías decía, capítulo 11, versículo 1, que sobre Jesús se posará el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu santo Dios de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová. O sea que cuando Jesús vino, se bautizó, dice que descendió la paloma, descendió el Espíritu Santo sobre él. Y eso quiere decir que el espíritu que se posó sobre él era de sabiduría. Ahora bien, sobre los apóstoles descendió el Espíritu Santo en el libro de los Hechos, en el aposento alto. Y dice las sagradas escrituras que empezaron a hablar nuevas lenguas. Las lenguas y lo que se empezó a manifestar eran manifestaciones del Espíritu del Espíritu Santo, eran manifestaciones de Dios. Pero la realidad, el Espíritu Santo lo que hace es recordarnos. Lo que hace el Espíritu Santo es enseñarnos. Aleluya. La gente piensa que la unción de un hombre está en el saltar, en el brincar y en hablar lengua. No, eso son manifestaciones. Cuando usted ve una persona llena del poder de Dios, por lo general, aleluya, alaba lo que vive. ¿Sabes qué? Es un hombre, una mujer sabia. Los textos no están puestos en la pantalla. Yo creo que están teniendo problemas, pero seguimos con la escritura. Libro de Génesis, capítulo 1, 26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y imagen y conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El hombre fue creado a la imagen de Dios. Estaba cerca de esa sabiduría. Génesis capítulo 2, versículo 27, mira lo que dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El hombre se levantó del polvo de la tierra, y cuando se le sopló aliento de vida, créeme, el hombre tenía sabiduría. Pero lamentablemente el hombre tuvo su caída y pierde la conexión a esa sabiduría. Lamentablemente el hombre, cuando peca, pierde directamente esa fuente de sabiduría. Ahora el hombre, cuando peca, tiene que empezar a desarrollarse. Mira qué interesante. Mientras estaba en el huerto del Edén, tenía todo el conocimiento porque estaba de la mano de la sabiduría. Pero ahora el hombre es sacado fuera del huerto del Edén y el hombre tiene que empezar a desarrollarse. Yo te garantizo a ti que si el hombre no hubiera pecado, hubiéramos estado muy avanzado, estaría el hombre muy avanzado. Pero cuando el hombre peca y es sacado del huerto del Edén, lamentablemente esa conexión con Dios se va perdiendo. La conexión con la fuente de la sabiduría se va perdiendo y el hombre tiene que empezar a desarrollarse. Y a través de la historia el hombre se ha tenido que desarrollar. El hombre ha comenzado a crear una gran base de datos.
El hombre ha tenido que comenzar a crear esa base de datos, un repositorio, escúchame bien lo que le estoy diciendo, de conocimiento. Ya ha tenido que empezar a construir y empezar a hacer descubrimientos y empezar a trabajar. Aleluya, la gloria es de Dios. Empezar a trabajar para sí. Por eso a través de la historia, creo que fue en el 3500 antes de Cristo, se inventó la rueda. Después se descubrió el fuego, se descubrió la pólvora. Y usted sabe todos estos descubrimientos porque no estaban cerca de la sabiduría. Al estar alejado de la sabiduría, el hombre tiene que descubrirse. Por eso hay hombres muy inteligentes sobre la faz de la tierra. Y puedo mencionar a Albert Einstein, Stephen Hawking. Hay un hombre de México que a los 16 años estuve investigando, se llama Luis Roberto Ramírez, es de México. Le dicen el niño genio. A los 16 años obtuvo un título en ingeniería física y matemática a los 16 años. Muy inteligente. En México. De hecho, uno de los líderes de Corea del Norte, Kim Jong-un, que no es el que está ahora, creo que era su abuelo, a los 15 años, este hombre tenía un coeficiente intelectual de 270. Este hombre era muy inteligente y ya a los 15 años tenía un doctorado en física. Mano, hay que ser bien inteligente para llegar a los 15 años a la universidad y estudiar un doctorado en física. O sea, a través de la historia vemos hombres muy inteligentes. Pero aquí es donde yo quiero regresar al primer texto. Porque no necesitamos un coeficiente intelectual muy alto para entender lo que dice Proverbios capítulo 1 versículo 7, donde dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Eso es un principio bíblico. El principio comienza, un principio. Mira lo que dice el hombre que yo denomino el hombre más inteligente sobre la faz de la tierra, porque así lo describe la Biblia. Yo no lo conocí, no estuve presente, pero la Biblia determina, y no sé si le puedan quitar un poco el eco, está haciendo eco el micrófono y me siento que está rebotando 2 o 3 veces. El hombre más inteligente descrito por la Biblia, un hombre llamado Salomón, escritor de este libro, de los Proverbios. Y este hombre llamado Salomón dice en este primer capítulo, versículo 7, que el principio de toda sabiduría es el temor de Jehová. Y que los insensatos, aquellos que no tienen la sabiduría, el temor de Jehová, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Es fundamental que nosotros comencemos a tener temor de Jehová. Pero cuando nosotros buscamos en las Sagradas Escrituras y poder encontrar qué es el temor de Jehová, y yo me preguntaba, ¿qué es el temor de Jehová? Porque no es tenerle miedo a Dios, no es salir corriendo porque le tenemos miedo a Dios, no. El mismo escritor dice, Proverbios capítulo 8, versículo 13. Mira lo que dice Proverbios capítulo 8, versículo 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Mira qué interesante. A principio, capítulo 1 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero aquí el proverbista Salomón, que fue escritor de Eclesiastés, el escritor de Cantar de los Cantares, fue escritor de algunos salmos y de los proverbios, dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal. Cuando tú te alejas de este mundo pecaminoso y tu vida empieza a ser consagrada con Dios, y cuando tú empiezas a buscar de Dios de todo corazón y empiezas a caminar a buscar a Dios y tomas decisiones como las que tomaste hoy de bautizarte, de ser un seguidor de Jesús, empiezas a aborrecer el mal, empiezas a tener sabiduría de lo alto. Por eso tenemos que empezar a diferenciar lo que es inteligencia artificial a lo que es inteligencia espiritual.
Porque lo que puede haber en adelantos tecnológicos y todo lo que se está moviendo en el ámbito tecnológico, que más adelante vamos a entrar en ese tema, no hay nada más hermoso que ir a la fuente. No hay nada más hermoso que ir a las escrituras. No hay nada más hermoso que ir a donde Jesús. No hay nada más hermoso que acercarse a la sabiduría. Que cuando tenemos problemas, yo puedo decir lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 6, donde dijo: yo me encierro en mi aposento, cerrada la puerta, clamo en el secreto, y el secreto Dios lo escucha, y en lo público Dios se manifiesta. Porque la persona que tiene sabiduría de los cielos sabe que tu primera búsqueda es Jesús de Nazaret. La gente que no tiene a Jesús de Nazaret y que no tiene la fuente de la sabiduría se vuelve un 8, se vuelve loco buscando cómo solucionar el problema. Pero cuando nos acercamos a la sabiduría, que es Dios, vamos a tener problemas, porque eso no lo va a quitar nadie, pero vamos a confiar en Jesús de Nazaret. Vamos a confiar en aquel que multiplicó los panes y los peces, aquel que resucitó a Lázaro de 4 días de muerto, aquel que resucitó de dentro de la tumba, aquel que hizo caminar a Pedro entre las aguas. Porque nos acercamos a Dios. Por eso Proverbios capítulo 2 versículo 5, mira lo que dice: entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás conocimiento de Dios. Porque ¿quién da la sabiduría? La da Jehová. Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. No se trata, como dije, cuán inteligente uno puede ser. Es cuán sabio tú eres para acercarte a Dios. Por eso el mismo proverbista decía que el hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Y la mujer de verdad, ¿quién la hallará? Porque un hombre de verdad, el de verdad, es el que rechaza cuando una muchachita en la calle, una doña, una señora le coquetea y le dice: yo soy hombre casado, y no le devuelve el piropo. El hombre de verdad es el que paraliza toda pornografía. El hombre de verdad es el que no hace trampa en el trabajo. Es el que no miente en los taxes, que se aproxima abril 15, acuérdense, en los taxes. No quiero problemas después. Acuérdense de los taxes. Que no miente. El hombre de verdad es aquel que dice la verdad, que se acercó al camino, la verdad y la vida. La mujer de verdad, ¿quién la hallará? Es esa mujer que es fiel a su marido, esa mujer que sabe edificar la casa. Eso es sabiduría. Han habido hombres muy inteligentes, pero sabios muy poco. Por eso la Biblia le determina, lo que se ha comentado en la iglesia es que hay un remanente. Porque no todo el mundo va para el cielo, escúcheme bien, no todo el mundo va para arriba. Es un remanente, aquel que le haya confesado, aquel que haya aceptado, aquel que haya decidido buscar a Jesús. A eso se le llama un hombre sabio. Y en muchas ocasiones podemos descubrir que como que nos falta sabiduría, pero Santiago capítulo 1 versículo 5 dice: si a mí me falta algo, dice la Biblia en el libro de Santiago capítulo 1 versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Sabes, yo me he encontrado en situaciones en mi trabajo que a veces yo no entiendo muchas cosas de mi trabajo y empiezo a googlear. Déjame googlear esto, déjame buscarlo, y empiezo a darle 20 vueltas y empiezo a buscar aquí, empiezo a buscar allá. Y yo cuando me canso de buscar en Google que no consigo nada, yo le digo: Señor Padre, yo necesito salir temprano.
Por ahí es que yo empiezo. Yo, Señor, necesito salir temprano de mi trabajo y yo necesito resolver este problema antes de salir. Dame la sabiduría. Oye, y créeme, en ciertas ocasiones como que se alumbra algo y las cosas se resuelven rápido. Porque tuve la conciencia, tuve mi pensamiento en decirle a Dios: Señor, dame sabiduría. A usted, mire hermano, a usted le pueden explicar 2 o 3 veces, pero cuando usted vaya a su trabajo, o si es un empleado nuevo, que usted llegando nuevo a su trabajo, dígale: Señor, dame sabiduría. Yo no sé inglés, pero Señor, dame la sabiduría para ser más listo que toda esta gente. Alaba la gloria de Jehová. No espere que te manden. No espere que te manden. Yo recuerdo que cuando yo empecé a trabajar en el área de tecnología, donde yo hoy día me desenvuelvo, yo a veces miraba así por encima del hombro de la otra persona y yo decía: ¿qué tú haces? ¿Y cómo se hace esto? ¿Y cómo esto? Y preguntando y preguntando y preguntando. Porque dentro de esas preguntas adquiría conocimiento. Y no esperaba que me mandaran, yo lo hacía. Entonces muchas veces no sabía. Yo le decía: Señor, dame sabiduría. Yo necesito trabajar en esto. Yo necesito ganarme la plata. Yo necesito el trabajo. Pues hermano, ¿sabes qué? Si hoy día usted tiene un trabajo o va para un trabajo nuevo y usted necesita, pídale a Dios sabiduría. Déjele que Dios trabaje por usted. Pídale con fe, porque dice: pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Cuando usted pida sabiduría, pídasela a Dios. Pídasela con fe. Pídasela creyéndose Salomón, pero pídasela a Dios. Porque entre más tú te acercas a Dios, eres más cerca de la fuente. Entonces el libro de Proverbios, y aquí yo quiero regresar al libro de Proverbios capítulo 1 versículo 7, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Pero el libro de Proverbios fue escrito por Salomón, como dije anteriormente. De hecho hay 513 frases muy importantes. De hecho Salomón escribió sobre 3000 escritos. Todos conocemos al rey Salomón, sabemos los hechos de este rey, sabemos que Salomón era descendiente del rey David, sabemos que Salomón fue un resultado de un problema que tuvo David con Betsabé. Ustedes saben la historia de un problema extramarital, una situación que tuvo David. Su primer hijo, producto de esa relación, murió, pero dentro de eso negativo Dios hizo algo positivo. Y dice las escrituras que de esa relación salió el heredero del rey David. Salió este hombre llamado Salomón. Dice la Biblia que fue el tercer rey de Israel. Fue escogido por David para suplentarlo como reinado. Fue el hombre más sabio que haya vivido en la tierra, pero el ser sabio no hizo que él no cometiera errores. Salomón cometió errores, tuvo muchos desaciertos. ¿Por qué? Porque Salomón se empezó a alejar de los mandamientos de Dios. Y cuando tú te alejas de Dios, tú empiezas a cometer errores. Y ahí está lo difícil. Escúchame bien, entre más tú te acercas a Dios, mucho mejor te va a ir en la vida. Pero entre más tú te alejas de Dios, más errores vas a cometer. Por eso Nehemías, escuche bien lo que dice Nehemías. El autor fue Esdras, pero dice Nehemías capítulo 13 versículo 26. Mira lo que dice, para que me sigan. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él. Salomón era un diplomático. Salomón vivió en paz. Salomón, la gente viajaba para tener conocimiento y sabiduría de Salomón. Este hombre era muy sabio porque se había acercado a Dios. Pero cuando empezó a alejarse de Dios, mira lo que dice el escriba. Mira lo que dice: naciones no hubo como él. Muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Empezó a pecar, empezó a desviarse de los mandamientos y empezó a alejarse de la fuente de la sabiduría. ¿Usted me está entendiendo? El ser sabio no hace que usted no cometa errores. Puede cometer sus errores, pero
Pero eso es cuando tú te vas alejando del propósito de Dios en tu vida. Si tú te alejas de Dios, escúchame bien, si tú te alejas de Dios, vas a empezar a carecer de sabiduría. Por eso es bien importante que la iglesia sea preparada en inteligencia espiritual, para que se acerque a la sabiduría, a la fuente que es Dios. Porque Salomón, con todo su esplendor, pecó. Y ahí es donde tuvo su problema. Mira lo que dice. Yo quiero que ustedes vayan con las escrituras conmigo, porque no creo que lo haya puesto en los escritos, en la pantalla. Yo quiero que usted vaya conmigo a Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 29. Mira lo que dice. Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 29. Y vamos a darle lectura hasta el 34. Y mira lo que dice la escritura. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grande, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que de todos los orientales, y que toda la sabiduría de los egipcios. O sea, aquí el escritor está reconociendo que los orientales son sabios y que los egipcios son una raza muy inteligente. Aún fue más sabio que todos los hombres. Más sabio fue que todos los hombres. Más sabio que Etán Esraíta y que Hermán, Calcol y Dalda, hijos de Amaol. Y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Mira lo que dice el versículo 32. Y compuso 3000 proverbios. Y cantares fueron 5000. 1005. O sea, fueron bastantes. También disertó, y cuando dice la Biblia que disertó, fue que razonó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó, razonó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde habían llegado la fama de su sabiduría. Mira qué inteligente este hombre. Porque recuerden que este hombre, cuando llegó el momento de ser rey, él tenía todas las posesiones. Él tenía la riqueza, él tenía el palacio, él tenía la posición, él tenía el trono, él iba a ser el rey. Pero cuando Dios le dice, pide, ¿qué tú quieres que yo te dé? Ustedes conocen la historia. Dice que Salomón dijo, dame sabiduría para poder trabajar con este pueblo. Y dice que Dios se agradó de esa petición. Y en esa petición Dios lo bendijo con esta sabiduría que estábamos hablando en Primera de Reyes. O sea, que Salomón buscó primeramente el reino de Dios. Mira la sabiduría. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, que las demás cosas vendrán por añadidura, dice el escritor. Y eso te hace un hombre sabio. Cuando tú buscas de lo celestial, cuando tú buscas de lo de arriba, todo lo demás vendrá por añadidura. Preocúpate por alcanzar el cielo, que el cielo te va a dar a ti la bendición que tú necesitas. Procúrate poner tu corazón en el cielo, que lo demás vendrá por añadidura. Por eso Salomón en Segunda de Crónicas capítulo 1 versículo 10 dice, dame ahora sabiduría y ciencia. Eso fue lo que pidió Salomón. Sabiduría y ciencia, porque recuerden que si el hombre pecó del huerto del Edén, ya no está cerca de la fuente de la sabiduría. Era necesario que para este hombre gobernar sobre la tierra y reinar sobre Israel, necesitaba más allá que un trono. Necesitaba tener a Dios, necesitaba tener al Padre, necesitaba tener la conexión directamente del cielo. Y eso hacía que Salomón fuera sabio. Pero yo creo que todos nosotros tenemos la capacidad de ser sabios en nuestra propia opinión. Cada cual podemos tener nuestra propia opinión. Pero Dios quiere que nos acerquemos a Él. Escuche bien.
Ya estamos terminando, porque esto es una introducción para lo que van a venir los próximos domingos, en donde vamos a hablar de la inteligencia artificial. La inteligencia espiritual es el principio de estar cerca de Dios, es el temor de Jehová. Eso es la inteligencia, la sabiduría cerca de Dios. La inteligencia artificial, y yo creo que yo puse lo que es la definición de inteligencia artificial, que es un tema muy popular en este tiempo. Es un campo de la informática que se centra en la creación de sistemas y programas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Estos sistemas están diseñados para simular procesos de pensamiento humanos, como el razonamiento, aprendizaje, la percepción, la comprensión del lenguaje natural y la toma de decisiones. La inteligencia artificial se basa en algoritmos de modelos matemáticos que permiten a las máquinas procesar grandes cantidades de datos, identificar patrones y tomar decisiones autónomas. Estos algoritmos pueden ser de varios tipos, como redes neuronales, artificiales, algoritmos genéticos, lógica difusa y sistemas expertos, entre otros. Eso es inteligencia artificial y es un tema que yo espero que ustedes lo hayan escuchado por los pasados años. Se ha ido hablando de inteligencia artificial. Yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan que a través de los tiempos, a través de las generaciones, yo no estuve presente, pero para darles un poco hacia dónde va la tecnología, hubo un método de comunicación que era el telégrafo, algo así, el telégrafo, donde uno enviaba, uno iba a la oficina de Western Union tal vez, o a la oficina del banco, o a alguna oficina, y decía, envíame este telegrama ya, y lo recibían al otro lado. Eso es el telégrafo, y un telegrama. Entonces se llevaba el mensaje, pero usted tenía que esperar que lo recibieran y esperar que te contestaran. Y empezó así a avanzar la tecnología. ¿Se acuerdan? Empezó el teléfono de línea. Yo no sé cuántos de ustedes tuvieron teléfono de línea. Yo llamaba a la compañía de teléfono, iba el técnico, ponía un cable, lo trepaban al poste de luz, y entonces ahí yo podía llamar a la gente, y cobraban las llamadas fuera del área local, porque entonces cobraban las llamadas internacionales, las cobraban. Yo no sé cuántos de ustedes tuvieron teléfono de línea. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Yo creo que sí. Aquí todos aquí todo el mundo tuvo que haber tenido teléfono de línea. Y después del teléfono de línea venían los celulares. Y esos celulares, no los de ahora, celulares que parecían computadoras. Sí, eran un bloque. De hecho, venía con una caja y el celular lo agarraban y eso se comunicaba. Y usted sabe cómo se ha ido inventando la tecnología celular. Después los teléfonos empezaron a ser un poco más pequeños. De hecho, hubo un tiempo que en Puerto Rico, no sé en México, no sé en Venezuela, pero en Puerto Rico, y lo digo porque obviamente soy puertorriqueño y lo viví, pero la persona que tenía un celular decía, ¿tiene dinero o es narcotraficante? El que tenía celular tenía dinero o era un narcotraficante. No, eso era así. Y ya entonces empezamos del celular, llegó también el beeper. No sé, yo le digo beeper, no sé, ¿todos se acuerdan del beeper? ¿Ustedes se acuerdan de todos aquí? Yo tuve beeper. Yo tuve un beeper y eso era lo más ridículo. Yo ahora digo que es ridículo, pero imagínese, hermano, que usted llame al operador, llame a la línea, la operadora le dice, sí, ¿a dónde quiere enviar el mensaje? El número de unidad, 11234. ¿Cuál es el mensaje que quiere enviar? ¿Cuál es el mensaje? Mi amor, te amo, te espero. Y al otro lado, la operadora estaba escribiendo. Tú escuchabas el keyboard. Y de momento el beeper, pi, 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 y tú cogías el mensaje y dices, wow, tremendo. Yo tuve una novia en una ocasión que me reclamaba y me decía, tú no me envías mensajes por beeper, pero es que yo me encontraba tan estúpido y tan ridículo decirle a un operador lo que yo sentía por ella, que yo decía, yo no puedo hacer eso. ¿Cuántos de ustedes enviaron mensajes por beeper? Que ahora son 3 nada más de 100, 3 nada más, o sea que aquí, ahora aquí nadie enviaba mensajes de beeper. Bueno,
Empezó los beepers y empezó también lo que es el teléfono inteligente. Empezó el celular a modernizarse, a tener conexión directa. Usted ve cómo la tecnología se ha ido aumentando. Usted ve que cómo eran las redes sociales para nuestro tiempo, antes que saliera Facebook. ¿Cómo eran las redes sociales en su país? ¿Cómo eran las redes sociales? Sencillo, un papelito y se lo pasaba a la amiga. Escribía un papelito y le decía, aquí está el papel. ¿Cuántos se enamoraron enviando papelitos? Yo creo, Junior, tú me tienes a mi cara de Dios te está ministrando, Junior. Dios te está tocando el corazón. ¿Cuántos papelitos tú enviaste? Pero eso es inteligencia artificial. Escúcheme bien, eso es inteligencia artificial. Porque la tecnología se ha ido aumentando. Ahora los celulares son más modernos. Ahora los celulares son casi computadoras. Ahora los celulares, ¿qué tú no puedes hacer con el celular? Tú puedes hacerle todo. Hermano, te conectas a las redes sociales. Con el celular tú vas y pagas. Vas a la máquina. Mira cómo es la situación. Que a través de la tecnología, a pesar de que nos ha dado ciertos avances, ha hecho que la sociedad eche para atrás. La tecnología avanza, pero la sociedad echa para atrás. En todos los aspectos. A mí me ha beneficiado de una manera, porque cuando me agarran prestado me dicen, mira, me puedes prestar esto, y yo no tengo chavo, no tengo plata, yo lo que tengo es el celular. Pero vienen y me dicen, envíamelo por Cash App. Yo he visto gente pidiendo en las luces. Esto lo vi yo en un país. Sí, esto lo vi yo en un país. Con su QR code. Esto lo vi yo. No tengo, porque van y piden. Y yo después le hago. Y ya saben. Y rápido te sacan el celular. Te lo piden. Porque la tecnología ha ido aumentando. Las computadoras. Antes era muy caro tener una computadora. Yo no sé cuántos recuerdan una computadora con un sistema operativo como tú grababas la asignación de la escuela. Bueno, para mi tiempo, porque hay personas que no vivieron esa época, o sea, vivieron otra época, pero para mi época, los 80, porque no soy millennial, soy de la generación X, si no me equivoco. Yo tenía un floppy de 3.5 megabytes. 3.5 megabytes. Un floppy, un disco bien flexible de plástico. Y lo único que tú podías almacenar era un archivo, tal vez un documento en WordPad. No en Microsoft Word, en WordPad. Y empezó el floppy de disco duro, empezó el DVD, empezó el CD, empezaron los USB, empezó a cambiar el almacenamiento. Escúcheme bien, empezó a cambiar el almacenamiento de 3.5 megas, empezaron en los gigas, los terabytes. Recientemente fui a Best Buy y compré un disco duro solid state, que es de estado sólido, que es prácticamente una memoria, es mucho más rápido. ¿Por qué es mucho más rápido? Porque el disco tradicional es de 15,000 revoluciones o de 7,000 revoluciones. Mira lo que le estoy diciendo. 15,000 de revoluciones es cuántas veces el disco procesa. Y si pasa las 15,000, rompe la barrera del sonido y entonces el disco se rompe. Por eso todos los discos o en avances tecnológicos son de 15,000 revoluciones por minutos. Fuera de eso, usted tiene que ir al solid state, al disco basado en memoria. Y ese disco es mucho más rápido, está en memoria. Se puede dañar más rápido, pero puedes almacenar. Y todo esto es la tecnología cambiando. Antes usted llevaba un floppy, ahora usted lo almacena en la nube, en el cloud. Todo ahora es en el cloud. Yo no sé cuántos de ustedes pagan Google Drive o OneDrive y almacenan las fotos en la nube. No sé, yo lo hago. Todo eso lo tengo almacenado. Pero eso es la inteligencia artificial. Lo que la tecnología ha ido aumentando. El transporte. Antes caminábamos, luego a caballo, luego a burro, carrozas, carros eléctricos. Hermano, escúcheme bien, para que usted sepa algo. Usted paga de taxes por los carros en Tennessee. Aproximadamente, depende del vehículo que tenga, son $89 a $90, tal vez $100 por la placa.
si el carro es de gasolina. Pero si usted está pensando comprar un carro eléctrico, le voy a decir lo que usted va a pagar en taxes en los próximos 3 años. Para renovar la placa, para el 20, estamos 2024, 2025, 2026, para el 2026 ha ido aumentando. Se supone que los carros eléctricos paguen $550 por renovar la placa. ¿Por qué? Porque el carro eléctrico no usa gasolina, por ende, usted no paga contribuciones cuando usted echa gasolina. Porque de los $3.99 que usted paga por galón, hay un % que va a los carros, lo que es los taxes de las carreteras. Y el que echa gasolina se lo cobran en la gasolina. Pero el eléctrico se lo van a aumentar para el 2026. Si no lo sabía, ya sabe que le van a pagar va a tener que pagar $550 mínimo. ¿Usted ve cómo ha ido la tecnología aumentando? ¿Carros eléctricos para qué? Para que usted los enchufle, pero total consume energía de la planta que la genera. Yo les quiero hablar de estos cambios tecnológicos. ¿Sabes por qué? Porque según como el enemigo robó la identidad del hombre en el huerto del Edén, y ya estamos terminando, según como el enemigo robó a la mujer y al hombre la identidad en el huerto del Edén del hombre, la sabiduría de Dios, el enemigo está haciendo lo mismo en este tiempo, utilizando las redes sociales, utilizando las tecnologías. La inteligencia artificial es una ciencia que está basada en algoritmos, a tal punto que usted y yo estamos hablando de comprar algo, no sé, una madera o una pintura, y cuando usted abre Facebook, lo primero que le sale es un anuncio de Home Depot o le sale un anuncio de Lowe's. ¿Por qué? Porque cuando usted instala la aplicación en su celular, a lo mejor usted no se da de cuenta, pero para instalar la aplicación de Facebook, usted tiene que darle acceso a sus fotos, a las fotos que están en tu celular. Usted tiene que darle acceso al micrófono que tiene tu celular. Y entonces para eso hay unos settings especiales en el celular, donde usted le dice apaga el micrófono, apaga el GPS, apaga esto. Pero hay un problema, que si usted apaga el micrófono del celular, hay otras aplicaciones que no les va a funcionar. O tal vez cuando recibe una llamada, el micrófono no le va a funcionar. Entonces, aunque usted no lo quiera, estamos siendo monitoreados. ¿Hacia dónde vamos con la inteligencia artificial? ¿Hacer roboces? Cuando nosotros debemos de acercarnos a lo espiritual. Lamentablemente, mira lo que ha hecho la inteligencia artificial, que ha hecho que alguna gente retrocedan a tal punto que decidan quedarse en su casa para ver el culto por las redes sociales. Ya se fue de esto, se dañó aquí. Yo me quedo en mi casa, hoy estoy cansado. Yo lo voy a ver por el culto, yo lo voy a ver por Facebook, lo voy a ver por YouTube. Pues está bien. Todo lo que nos están viendo por YouTube de otros países, a ustedes se les permite. Pero aquellos que están aquí o se congregan aquí, voy a reciar. Estoy como los dominicanos, voy a reciar. Aguanta que voy a reciar. Hermano, si usted se queda por alguna enfermedad, es válido. Pero ¿sabe lo que dice la Escritura? Que cuando el Espíritu Santo descendió sobre unas personas que estaban unánimes. La Biblia dice que donde hayan 2 o 3 ahí reunidos, ahí está la presencia de Dios. Yo nunca voy a cambiar un culto en vivo por un culto online. Gózate en esta tarde preciosa, porque en el en vivo Dios se manifiesta de una manera muy diferente a los que se quedan viéndolo online. Y Dios puede hacer un milagro online. Yo he sabido de gente que es sanada a través de la pantalla. He sabido gente que han sido tocadas a través de la pantalla. Pero no es lo mismo que estar en la casa de Jehová. El salmista decía: yo prefiero un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ellos. Por eso es que cambia.
La gente prefiere la inteligencia artificial. Yo prefiero la inteligencia espiritual. Yo prefiero cantar con mis hermanos. Yo prefiero llorar con mis hermanos. Yo prefiero abrazar a mis hermanos. Yo prefiero tener coinonía con nuestros hermanos. Porque no hay nada más hermoso que estar como iglesia unidos adorando al Señor. Hay gente que posiblemente diga: si viene el rapto, yo lo veo online. Si lo ves online, te tengo una mala noticia. Te acabaste de quedar. Yo creo que necesitamos estudiar, necesitamos escudriñar las escrituras, necesitamos alabar, necesitamos acercarnos a la fuente, necesitamos acercarnos a Dios, necesitamos acercarnos a la sabiduría que es la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Necesitamos acercarnos a la fuente que es Dios. Acérquese a Dios, porque ¿qué está pasando con la inteligencia artificial? Voy a dejar esto para finalizar. Hermano, ha ido tan y tanto el avance. Recientemente ustedes conocen o han escuchado de este cantante de música urbana. No voy a decir su nombre porque son capaces de bloquearme el canal de YouTube. Pero uno que lo único que dice: no, ya usted sabe. Ya usted entiende. Ya me entendió, ¿verdad? Todos saben de quién hablo. Si no, me dicen afuera que yo le explico. Pues ese cantante de música urbana, hubo un chileno, un joven chileno que escribió una canción. Salió en la noticia, escribió la canción. Una canción. La subió a la inteligencia artificial, sacó la voz, le puso la voz de ese cantante de música urbana. Y esa canción por alrededor de unas 2-3 semanas fue número 1 en Spotify. Porque la inteligencia artificial, escúcheme bien, la inteligencia artificial emula la voz. La inteligencia artificial codifica videos. La inteligencia artificial puede hacer que seas tú y tú no eres. ¿Usted me entendió? Entonces, ¿qué estamos viviendo? La iglesia se tiene que cuidar. Yo les aconsejo, hermano, si usted recibe un mensaje de texto de la iglesia, de mi persona, pidiendo ofrenda, eso es embuste. Yo nunca voy a, eso es mentira. Yo nunca voy a pedir eso. Así no. No, hay que educar a la gente. Tenga cuidado. Las redes sociales se están prestando para dañar el evangelio, para pedir dinero, para solicitar lo que la gente, hermano, cuando usted pone, voy a hacer este paréntesis rapidito. Hay gente que me ha preguntado: pastor, ¿por qué en la iglesia, nosotros tenemos una página de Facebook y ponemos fotos de la iglesia, de gente adulta, pero no ponemos la foto de los niños? Yo no tengo ninguna foto de los niños. ¿Por qué? Bueno, los padres tienen que firmar un consentimiento para que su hijo aparezca en la red social. Y 2, porque se puede hacer daño. La inteligencia artificial está dañando a la niñez, está dañando a la juventud. Se están haciendo videos, están emulando voces. Hermano, para yo cambiar mi contraseña en mi trabajo, yo tengo que hacer un video, mostrar mi cara, darle el número de empleado, mostrar la tarjeta de identificación. Yo tengo que hacer 20 pasos para poder cambiar la contraseña. ¿Sabe por qué? Porque la inteligencia artificial es capaz de emular tu persona y robar la identidad. Tengamos mucho cuidado. Empecemos a utilizar tecnología, pero empecemos a utilizarla correctamente. Por eso yo le voy a pedir que se ponga en pie, porque este tema de inteligencia artificial lo vamos a reanudar la semana que viene, pero vamos a hablar más en detalle. Yo les voy a hablar de las cosas que están pasando en Facebook, las cosas que están pasando en Instagram, las cosas que están pasando en Snapchat, en WhatsApp.
cómo el video, cómo la gente ha sido víctima de robo. Y yo creo que debemos de acercarnos a lo espiritual. Debemos de acercarnos a la sabiduría. Salomón se acercó a Dios. El proverbista decía: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Yo quiero invitar a la iglesia a que se acerque a Dios, que te acerques a la fuente. La inteligencia artificial está dañando aún a los predicadores. Hay predicadores que ya no oran, no escudriñan, no van a un libro, no van a una escritura, van a ChatGPT y le dicen a ChatGPT: yo quiero predicar sobre los panes y los peces. ¿Y sabe lo que hace ChatGPT? Te suelta el mensaje completo, un bosquejo. Pero ¿dónde está la revelación? ¿Dónde está la iluminación? ¿Dónde está la escritura? ¿Dónde está el orar para ver la necesidad? Porque ChatGPT es un algoritmo, pero el algoritmo no conoce la necesidad por la cual usted está pasando. El algoritmo no conoce lo que hay en su corazón. Quien conoce qué hay en tu corazón se llama Jesús de Nazaret. Por eso tenemos que acercarnos a la sabiduría. Tenemos que acercarnos al altar. Tenemos que acercarnos a la fuente. Acércate a esta escritura. Acércate a la escritura. Acércate a los estudios bíblicos. Acércate a los discipulados. Las damas están teniendo un discipulado online. Escúchame bien, online, que no hay nada malo. Yo les dije, podemos tenerlo online, pero no podemos permitir que el online, la en línea, se vuelva nuestra costumbre. Hay diferentes grupos, hermanos, que se reúnen, que platicamos, que hablamos. Y tenemos que empezar a evaluar lo que es artificial a lo que es espiritual. ¿Cómo usted se considera? ¿Usted es un cristiano artificial o usted es un cristiano espiritual? Gózate. ¿Usted es artificial o usted es espiritual? ¿Ah? Si usted es artificial, quiere decir que usted se acerca a las redes sociales, que usted se acerca a la tecnología. Pero cuando usted es espiritual, usted se acerca a la palabra de Dios. Se acerca a Jesús de Nazaret. Se acerca al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Se acerca al Verbo. Se acerca a Elohim, al lirio de los lirios, aleluya, a la rosa de Sarón, a Emmanuel, Dios con nosotros. Cuando hay una necesidad, usted no se va a las redes sociales, usted se va al Padre. Usted se encierra en el aposento. Usted busca de Dios. Aleluya. Gózate en esta tarde, iglesia. Acércate a Dios. Y yo les voy a traer más información de inteligencia artificial con datos para que vean cómo se están robando la identidad. Por eso yo le aconsejo que a los que tienen Facebook pónganle Multifactor Authentication, pónganle MFA, pónganle 2 códigos de seguridad, para que no haya una excusa, como yo he visto a 2 o 3 que sale algo en Facebook y dicen: no, me hackearon la cuenta. Me hackearon la cuenta. Yo sé que en Facebook hackean la cuenta, pero hay métodos de seguridad que usted tiene que aplicarlo a las redes sociales para que nadie le nadie le hackee su cuenta. Es igual que el banco. No comparta su contraseña con nadie. No comparta su contraseña ni con un familiar, solo con su esposa. Gózate. Tenemos que empezar a ser espiritual. Tenemos que empezar a conectarnos con el Padre. Necesitamos tener conexión con Dios. Necesitamos estar, hermano, alineados, en sync. Aleluya, gózate con el Padre. Escúchame, hay muchos profetas por ahí que son artificiales, pero hay profetas que son espirituales. Hay gente que busca de Dios. Hay gente que necesita profundizarse. Vamos a inclinar vuestro rostro. Vamos a terminar este mensaje, porque la semana que viene esto se va a poner bueno de verdad. Vamos a entonar una alabanza.